las losas de entrepiso forman diafragmas horizontales. Son elementos bastante rígidos, no son infinitamente rígidos, son bastante rígidos y ayudan a la transmisión de las fuerzas laterales. Lo que hace es que todo el nivel se comporta como un solo cuerpo y entonces si hay ciertos elementos que restringen el movimiento lateral, los demás no se pueden mover, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Esa es la función del diafragma y esa función nos ayuda entonces a tener solo ciertos elementos de resistencia lateral, que es lo que hemos venido hablando. Básicamente hay dos tipos de sistemas de resistencia lateral, ¿verdad? Los que tienen resistencia a momento, como los marcos rígidos, y los sistemas que son embrazados. Brazas como tales, en X, chevron braces, inversas, lo que sea, muros de corte, todo eso es un sistema embrazado, donde no hay traslación. Y acuérdense entonces de los factores de K, cuando hay traslación son mayores que 1, cuando no la hay, son menores que la unidad. Aquí hay algunas fotos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un sistema de embrazamiento diagonal de 2 niveles, ¿eh? Este es un marco a momento. Sus comportamientos son totalmente distintos. En términos generales, es más económico siempre un marco embrazado que un marco a momento. No siempre se pueden tener marcos embrazados en todas las direcciones. Combinan los sistemas. Todo el tiempo hemos hablado que las conexiones son articuladas. El tema del siguiente curso, el inicio, es el diseño de conexiones, ¿verdad? Y por ejemplo, esta es una conexión articulada. Solo se conecta el alma. Si se dan cuenta, los patines están sueltos. Recuérdense la forma en que viajan las fuerzas a través de una sección W. Los esfuerzos cortantes están básicamente en el alma. En los patines lo que hay es tensión, compresión, resultado de la flexión. Entonces, si los patines están sueltos, no están transmitiendo momentos, la están haciendo articulada. La mayor cantidad de conexiones en elementos de acero son articulado, piñado, como le quieran llamar. Eso es un pin, es una articulación, es decir, no resisten momentos. Como les digo, en el siguiente curso vamos a aprender a diseñar esas conexiones para resistir las fuerzas y para que se comporten como elementos articulados. Por otro lado, los elementos que tienen conexión a momento, si se dan cuenta, este es un tipo de conexión, hay varios. Aquí tengo una placa arriba y una placa abajo con pernos. Al agarrar los patines, lo que están haciendo es transmitiendo el par, tensión, compresión de la viga. Ahí lo están transmitiendo hacia la columna. Entonces, esta es una conexión a momento o una conexión rígida. Aquí está hacia el eje fuerte de la columna, hacia los patines, aquí está hacia el alma. Esta solo es permitido para elementos que no son parte del sistema de resistencia lateral en nuestra zona sísmica. Entonces, las rigideces de las conexiones varían desde infinitamente rígidas, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Conexiones a momento, a cero rigidez, pero no hay tal cosa, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, esta conexión es una articulación y no resiste momento, en realidad resiste algo de momento. Es decir, si ustedes dejan la viga colocada, no se mueve inmediatamente como que si fuera una bisagra. Una conexión articulada hay que pensar en ella como que si fuera una bisagra oxidada. Una bisagra teóricamente puede rotar, ¿verdad? Pero si está oxidada hay que hacerle algo de fuerza para que rote. Pero una vez se le hizo ese algo de fuerza, rota libremente. Es lo mismo, ¿verdad? Es decir, necesita algo de fuerza para rotar. Aquí está la cantidad de rotación que se produce, ¿verdad? Siempre hay algo de capacidad a momento. Menos de un 10% de la capacidad total es una conexión articulada. Entonces aquí va desde articulada a empotrada. Cuando es esa empotrada o transmite momento, nunca es perfectamente rígida, ¿verdad? Pero tiene un gran porcentaje de rigidez. Esa es la conexión que está ahí. Entonces todas las conexiones varían en ese rango. Normalmente en nuestro medio usamos los dos extremos, ¿verdad? Articuladas y totalmente resistentes a momento. Hay un intermedio ahí de parcialmente resistentes a momento, pero se usan más en diseños donde domina viento y no sismo, que no es nuestro caso aquí en Guatemala. Entonces nosotros no las usamos, ¿no? ¿Ok? Aquí hay más ejemplos de conexiones simples, es otra forma de llamarle simples, a corte, guiadas, articuladas, ¿no? Nuevamente solo el alma está agarrada, es otro ejemplo, ¿no? Esa es una conexión con una placa soldada hacia esa columna HSS y pernada hacia el alma de la viga, por ejemplo. Es articulada. Entonces, solo con ver la configuración de la conexión, uno ya sabe qué es, ¿no? Y cuando uno asume o dice, mis conexiones van a ser gravitacionales, van a ser articuladas, van a ser que cualquiera sea, ¿no?
Aquí está vista desde el otro lado esa conexión de clic simple, aquí hay una de ángulo simple, ¿verdad? Igual también los patines están sueltos, ¿verdad? Esa separación es necesaria. Aquí dice, no, hay que topar la viga. No, si la viga tiene que rotar. ¿Y cómo va a rotar si está topada la columna? No rota. Entonces le meten en un momento algo que no está hecho para resistir momento y ya cambiaron todo lo que diseñaron. Acuérdense, las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan. Si ustedes diseñan una cosa y construyen otra, se va a comportar como está construida. ¿Okay? Entonces lo que hay que tener claro es que se construya tal y como se diseñó, que no se cambien cosas, para que no haya problema. Aquí hay otra, ¿no? La intención de esto no es el tema de este curso, solo para que vean, cuando hablamos de una conexión articulada, un elemento que no transmite momento, como nuestras vigas secundarias hacia las vigas principales, tienen conexiones de este tipo. Esto es perfectamente válido, se logra y hay conexiones que se diseñan para eso, ¿no? O sea, no es una suposición así teórica que nunca se cumple. Aquí hay más, ¿no? de ángulo de asiento, de ángulo simple, alarma, hay muchas opciones que ahorita me interesan, lo que me interesa es más que vean las fotos. Siempre va el perno soldado, puede ser pernada, soldada, pernada, puede haber combinaciones ahí. Claro, no necesariamente. Por ejemplo, esta usa soldadura interna, ¿no? Las placas van soldadas, los patines y el alarma va pernada. Esas son conexiones a momento, ¿no? Ven que los patines están agarrados. Entonces hay una transmisión de fuerzas, ¿no? ¿Ok? Ahí tienen otros ejemplos. Esas son placas soldadas, ¿no? Por ejemplo, otra opción. Puede ser toda soldada. No hay una toda pernada ahí, ¿no? Hay una opción. En fin, depende de muchas cosas, ¿no? De eso vamos a hablar en el siguiente curso. Esta es una muy práctica, la placa de remate, es una conexión a momento. Las fuerzas máximas de tensión y compresión están en los patines. Por eso los pernos solo se requieren donde están los patines. Hay de 4 pernos, de 8 pernos, 4 pernos con rigidizante, 4 pernos solo con rigidizante. Hay varias configuraciones y dependiendo de eso, así es el diseño. ¿Okay? Entonces, los marcos rígidos usan conexiones a momento entre sus elementos viga-columna, porque todas las fuerzas son resistidas a través de ese efecto flexionante en las vigas y las columnas, ¿verdad? Por otro lado, los marcos embrazados usan conexiones articuladas, ¿verdad? Las columnas siempre son constantes, pero las conexiones de extremo se asumen articuladas. En realidad no son totalmente articuladas, por aquí voy a ver una foto de una de ellas. Una braza de cerca. Entonces, no. Okay. Pero, para efectos prácticos son articuladas, ¿verdad? Un marco embrazado es una armadura vertical, es como una armadura. En una armadura todos los elementos están tensión, compresión. Entonces, ante las fuerzas laterales, ¿no? Las brazas resisten tensión, compresión, las columnas también, las vigas también. Más simple, es mucho más rígido, ¿no? El embrazamiento temporal, bueno, es un sistema más constructivo, es decir, las estructuras requieren un embrazamiento en lo que sus sistemas de resistencia lateral son capaces de soportar cargas, es decir, en el proceso productivo. Y por regulaciones de seguridad, OSHA recomienda que no se hagan más de 3 niveles sin embrazamientos, ¿no? O sea que por muy rápido que avance una estructura, las brazas finales tienen que ir 3 niveles atrás, brazas temporales necesitan todo el tiempo, ¿no? Así, aquí está, ¿eh? Esas son conexiones articuladas, ¿no? Por ejemplo, esta es una X de un vano, chevron braces, puede ser X entre 2 vanos, ¿no? Dependiendo de las dimensiones de las fuerzas, así son los elementos, ¿no? Ok, esto es lo que les decía. No tienen que ir las brazas en todos los tramos, en toda la estructura, sino que van colocadas solo en ciertos puntos, con eso absorbe uno fuerzas laterales. Aquí hay un ejemplo de una conexión. Esa es una conexión articulada. ¿Qué le hace que sea articulada? Que los centroides de todos los elementos coinciden en un solo punto. Si no coinciden, hay una excentricidad entre la aplicación de la fuerza y donde se resiste en el siguiente elemento, y por lo tanto hay un momento. Pero esto difícilmente es un pin, eso no es un pin, ¿no? Tiene una gran cantidad de pernos, hay placas soldadas, hay un montón de... Pero la conexión funciona como que si fuera un pin, porque las fuerzas son concéntricas, ¿no?
No hay excentricidades entre ellas. Eso es bien importante. ¿Cuándo se usan las brechas sísmicas? Fíjense que depende, lo que pasa es que si las fuerzas sísmicas no son muy grandes, lo que pasa también es que esto puede ser un edificio en una zona sísmica baja, ya vamos a hablar de eso. No todas las zonas tienen la misma sismicidad. Entonces, si la sismicidad es baja, eso puede ser funcional. En nuestro medio funciona para estructuras pequeñas, 1, 2 niveles, 3 tal vez. Y ahí en adelante lo que pasa es que las demandas de ductilidad que se requieren aquí son muy altas y eso no funciona. Entonces hay que irse a 2 niveles. Pero es más cuestión de comportamiento sísmico que otra cosa. Ahí están las presas tipo Chevron, ¿no? Son bien prácticas. Presas excéntricas, aquí hay una excentricidad que no es accidental, esta es a propósito. Toda la capacidad del sistema depende de esa excentricidad y el diseño del sistema depende de esa excentricidad. Es otro concepto totalmente diferente, ¿no? Son marcos con presas excéntricas. El sistema de resistencia. Diagonales simples, tiene que tener su contraparte en otro punto. No pueden estar todos los elementos solo en tensión en un ciclo y en compresión en otro. Eso no funciona, no disipa energía. Algo que es interesante es el uso de los sistemas de resistencia lateral. Los marcos empraisados son muy rígidos, pero si las estructuras tienen muchos niveles, en la parte superior tienden a cabecear demasiado. Es decir, tiene una gran rigidez en los primeros niveles, pero en los niveles superiores, del 2/3 para arriba, tiene unas deformaciones laterales bien grandes. El marco al momento, por otro lado, para alcanzar la rigidez lo que se necesita son grandes elementos de viga y columna. Entonces es muy flexible abajo, sin embargo en la parte superior tiende a ser un poco más rígido. Entonces en estructuras de mayor cantidad de niveles, ya 8, 10, 12, 15 niveles, lo que funciona es la combinación. Aquí lo que está floteado es la deriva es la traslación lateral. Este es el marco resistente al momento, este es el más flexible, ¿verdad? Sus derivas son muy grandes, este es el número de niveles. Este es el marco embraizado, sumamente rígido en la parte inferior, pero en la parte superior cabecea demasiado. Al usar sistemas duales, la combinación de estos dos sistemas, se obtiene esta curva. Entonces las derivas se vuelven mucho más pequeñas y el sistema se vuelve eficiente. Entonces en estructuras de mayor altura, normalmente se requieren duales. Por eso hay un límite de altura, en la parte sísmica, de 160 pies más o menos para sistemas con presas especiales, ¿no? Porque más allá de eso, pues ya no son funcionales, ¿no? Estas eran solo algunas generalidades, solo para que tuvieran claro algunos de los sistemas que hemos estado hablando y mencionando constantemente. Ahora bien, hoy vamos a hablar de algo que hemos estado comentando todo el tiempo y es de las vigas compuestas y el comportamiento que se logra entre la viga y la losa. Eso se refiere a construcción compuesta, ¿sí? Cuando ponen presas, por lo general las que llegan a presas, rigidizantes. Sí, lo que pasa es que las fuerzas que transmiten las presas son muy altas. El diseño sísmico es diseño por capacidad, es un concepto bien trucoso. Lo que pasa es que las fuerzas del análisis son irrelevantes en los sistemas de resistencia lateral. Para lo que se diseña es para la capacidad máxima de los elementos conectados. Entonces, cuando tiene dos presas en una viga, las fuerzas en la viga no son las fuerzas del análisis, son las fuerzas que puede generar la brecha cuando fluye en tensión y la otra cuando llega a su capacidad máxima en compresión. Como resultado, las fuerzas en el alma de la viga son muy grandes y esta tiende a pandearse. Hay más o menos 5 o 6 chequeos que se le hacen al alma de la viga, precisamente para saber si tiene suficiente capacidad para fuerzas concentradas. Normalmente en el caso sísmico ningún elemento la tiene, y lo más económico es meterle estos elementos verticales que son limitantes del alma, que lo que hacen es absorber esa fuerza vertical. Entonces su función es sísmica, ¿no? De ahí no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Pero esa es la idea. Ok, aquí vamos a tocar dos temas, y son las vigas compuestas. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver cómo se diseñan y vamos a hablar del tema de Camber o contraflecha. El modelo es el del ejemplo que les puse al inicio. Veamos. Esto lo hemos estado tratando, pero para que quede bien claro, que también veo ahí algunas lagunas, ¿no? Ok, estas son las vigas secundarias. El metal deck va perpendicular a las vigas secundarias. Cuando ustedes diseñaron la losa,
La luz libre que tuvieron era la distancia entre ejes entre esas vigas. Esa es la luz libre del metal deck, o la separación de las vigas. Cuando diseñan la viga, su ancho tributario es nuevamente esa misma separación, pero es la mitad de la distancia que hay para este lado, más la mitad de la distancia que hay para el otro lado. Ok. Siempre hemos dicho que el efecto principal que se logra con tener este tipo de losas es que al poner pasadores de corte a una corta separación, ¿verdad?, logramos obtener el LB mínimo, ¿verdad?, y por lo tanto, si la viga es compacta, que casi todas las vigas son compactas, desarrolla o puede llegar a desarrollar su momento plástico, es decir, su capacidad flexionante es la máxima. Eso debido a que el patín a compresión está totalmente embrezado. El patín a compresión es el de arriba porque las vigas están articuladas y la carga es uniforme. Entonces la compresión siempre está en la parte superior. Y hasta ahí dijimos, ok, y ese es el primer efecto que se logra al tener una losa de concreto fundida sobre eso. Sin embargo, eso no es todo, ¿no? Nosotros podemos aprovechar la capacidad de compresión del concreto, ustedes ya lo vieron o ya lo están viendo en el curso de concreto, que el concreto tiene una gran capacidad de compresión, cero, la capacidad nula de tensión, y entonces se puede aprovechar ese comportamiento, esa pastilla de concreto que está aquí, se puede aprovechar su capacidad para reducir las dimensiones de la viga. Normalmente, tomar en cuenta esa acción compuesta puede hacer una reducción de un 15 hasta un 30% en las vigas. Y eso en una gran cantidad de vigas significa un montón de dinero. Entonces, tienen que poner la losa, le tienen que poner pasadores de corte, pues lo más lógico es entonces diseñarlas en acción compuesta. Si no, tienen un Ferrari ahí parqueado sin arrancarlo, no está haciendo nada, solo está para que lo vean, qué bonito, pero no está haciendo absolutamente nada. Hay que echarlo a trabajar, ¿no? ¿Okay? Es decir, la losa siempre va a estar trabajando, no depende de uno, no es una decisión, uno no le da órdenes a los materiales. Ojo, ¿va? Es decir, no lo tomaron en cuenta y entonces tienen una viga muy grande. Esa viga se puede haber reducido si ustedes tomaran en cuenta la losa. ¿Okay? A eso es a lo que me refiero. Ya hemos visto algunas fotos, ¿eh? Normalmente los pasadores de corte van uno por costilla, aunque hay casos donde pueden ir dos, pueden ir tres inclusive, ¿verdad? La separación, las costillas están acá a pie, 12 pulgadas, los pasadores pueden estar acá a 12 pulgadas, lo más cerca que pueden estar, a menos que haya 2 o 3 en una costilla, pueden estar a 24 y el máximo es 36, o sea, no más de eso. La lámina tiene que estar picada, ahorita vamos a ver una soldadura de ese tipo, hacia las vigas, acá a 18 pulgadas máximo. Es decir, si ustedes tienen pasadores acá a 24, por lo menos tendría que haber una soldadura adicional en el medio, ¿no? Ahí está. Ese es el metal deck, pasadores. La electromalla, ya saben ustedes que es el acero de contracción o acero por temperatura. En realidad no es por temperatura, sino que es por la contracción debido a la pérdida de humedad, y eso hace un cambio de volumen para que la losa no se agriete. Para eso va. O sea, cuando dice refuerzo de temperatura, está en esa palabra está resumiendo todo ese comportamiento, ¿verdad? Entonces siempre necesita, o sea, todo en concreto necesita algún refuerzo de temperatura, si no se va a agrietar. Y una vez se agrietó, no hay nada que hacer. Ya la losa se agrietó. Aquí está, otra vista, el metal deck, los pasadores de corte. Fíjense en esta costilla, ya vamos a ver una foto de cerca de esto, ¿verdad? Puede llevar bastones, que es lo que no hemos diseñado todavía para el momento negativo. Los pasadores de corte se colocan con una pistola especial que hace la soldadura, es una soldadura circular que se hace solo con una presión de un gatillo y listo. El proceso es bien rápido y bien seguro, no se hace soldadura manual ni nada de eso. El proceso está totalmente especificado en AWS. Ok, la lámina de metal deck no es una lámina cualquiera, ¿no? La lámina de metal deck tiene esas corrugas. La intención de esas corrugas es formar adherencia con el concreto, para que la lámina trabaje en conjunto del concreto. De hecho, lo que hicimos en el inicio del curso fue usar la lámina como el acero positivo de la losa. Parte entonces del acero de refuerzo, o más bien el acero de refuerzo positivo era la lámina. Entonces la lámina cumple varias funciones, ¿no? Es una plataforma temporal de trabajo, es una formaleta, porque no se necesita formaleta adicional, y es el refuerzo positivo de la losa, de varios aspectos. Hay otros tipos de láminas, ¿no?, que no tienen ese tipo de indentaciones. Estas no son para usarse en acción compuesta, son láminas de cubierta o láminas de cualquier otro tipo. No es cualquier lámina, sino que es una lámina especial. Lo que es importante es que todo el tiempo la hemos dibujado como recta, ¿verdad?
recta, pero se dan cuenta que tiene esta costilla ahí. Eso es para darle rigidez a la lámina y no se puede eliminar. Entonces los pasadores de corte o van de este lado o de este, pues nunca pueden ir al centro. Uno lo dibuja como que se fueran al centro, pero eso no es real. La realidad es que o van de este lado o van del otro lado, pero no pueden ir al centro. Por eso es bien importante. Y eso va a tener una implicación en la capacidad de los pasadores de corte. Ahí está otra vista. Este es el traslape entre lámina y lámina. El engrape entre una lámina tiene 90 centímetros o 36 pulgadas. Ahí se engrapa longitudinalmente solo a presión y ahí va la siguiente, ¿verdad? Aquí está una soldadura. Este es otro tipo de metal deck no muy común, ¿verdad? Eso lo estoy ilustrado. El común es el que estamos viendo acá, es el que ustedes ya dicen. ¿Okay? Ahí está el proceso de instalación, pues siempre lleva un inicio y un fin, o sea, se arranca en un punto y se termina en otro, no se puede avanzar de dos lados a ver cómo llega a uno ni nada por el estilo, ¿verdad? Y siempre, por lo menos, las láminas deberían de ocupar 3 luces, o 2, pero nunca una. Lo que pasa es que si solo ocupa una luz y se para a alguna persona un poco pesada, esa lámina se puede caer, ¿verdad? Refleja demasiado y se cae. Con 2 apoyos, con 3 apoyos, o 2 luces que tenga, ya eso ya no sucede. Es pura cuestión. No, los largos, si usted la va a comprar solo así en una ferretería, tienen 20 pies, pero como esas se producen de rollos sumamente largos, cuando son proyectos grandes, lo mejor es ordenarla a las cantidades que uno quiere. Por decirle algo, usted de aquí de esta viga hasta esta tiene 34.5 pies. Ok, yo quiero no sé cuántas láminas de 34.5 pies. De aquí para la otra tiene 22.8, y quiero tantas de 22.8 y se las corta, y no tiene desperdicio. En cambio, si compra todas de 20 pies, tiene unos desperdicios. Entonces, es más una cuestión constructiva que en el diseño lo mismo, o sea, para efectos de diseño lo mismo. Esta es la soldadura de punto, ¿no? Que debe estar a no más de 18 pulgadas, o hay un pasador de corte, o hay una soldadura. El pasador de corte se pone sobre la lámina, y al hacer la soldadura con la pistola, atraviesa la lámina y la soldadura queda hacia el patín de la viga inferior. Con eso queda agarrada la lámina y el pasador. Ya no hay necesidad de retocar eso, ni repasarlo, ni nada. Esas fijaciones en láminas de cubierta, ahí se pueden usar pistoletazos. Por ejemplo, aquí tiene una herramienta de un tipo especial de clavos de impacto para ese tipo de cosas. Hay muchas cosas. Pero eso no es una losa compuesta. Este es el pasador de corte, no es una varilla doblada ni cualquier otro elemento, es un elemento especial, tiene su norma aparte, la STMA 108, tiene un FU de 65, o sea, no es hierro de construcción, no es otra cosa, o sea, está normado sus dimensiones, la cabeza, hay fuerzas verticales en la transmisión de esfuerzos, entonces no puede ser liso, porque si no, precisamente no tendría ningún agarre vertical. Ahí a la derecha pueden ver colocado sobre una viga un espaciamiento bien pequeño, ¿verdad? ¿Okay? Ahí está en la dirección longitudinal de las flautas, precisamente sobre una viga principal. ¿No? Así se ve la soldadura. El pasador viene con este anillo cerámico. Se coloca en la pistola y cuando se hace la soldadura, esto después se rompe. La función del anillo es soportar o sostener el material que acaba de salir de la soldadura, porque ese está en estado fluido, ¿verdad? Está a alta temperatura, se fusionó, entonces está líquido. Entonces lo que hace la cosa cerámica es detenerlo, mantenerlo, es una formaleta, si lo quieren ver así, y esa se rompe, ¿verdad? Un golpecito con un martillo se rompe y se quita, se limpia, ¿verdad? Pero la soldadura al final se ve como eso, ¿verdad? Aquí ya los pueden ver, ¿verdad? Tienen que ir lo más alineados posibles, con el espaciamiento más parejo posible, no en cualquier forma, ¿verdad? Ahí está. Ese es el proceso de instalación. Es rápido, la gente rápido se va entrenando y se entrena uno, que es el de la pistola, y al final pone cualquier cantidad de pasadores por día, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos tienen promedio de 950,000 por día. Son un montón, y así las cantidades son groseras. La forma en que se indica es, además de los detalles, se indica la cantidad de pasadores de corte que hay en la viga. Por ejemplo, aquí está diciendo que es una 16-26 con 10 pasadores. Los pasadores se colocan uniformemente. Si se 10, hay que colocarlos uniformemente. Será y en múltiplos de las ondas de la lámina, ¿no? O sea, es a 1, a 2 o a 3, ¿va? Pues no van a tener intermedios porque
Eso no se puede hacer. Por ejemplo, las ondas están a cada 12 pulgadas y ustedes los especifican a 8. Eso no se puede. Esta es Campbell, esta es la contraflecha. Ya vamos a ver de qué se trata. Ahí está, el proceso es bien rápido. Es bien rápido. No es aparatoso. Una vez colocados refuerzos, colocados bastones, tacos, todo lo que se necesita para que el refuerzo esté en su lugar correcto. Esta es una fundición con pluma. Evitar volcanes de concreto y todo eso, hay que estar moviendo la parte flexible de las tuberías constantemente. La ventaja de eso es que como la cantidad de refuerzo es muy pequeña, el vibrado es muy fácil. En las losas el vibrado siempre se hace colocando el vibrador horizontal, no vertical. No hay que ponerlo en las formaletas ni nada de eso, porque todo se va desarmando y desajustando ni en el refuerzo, porque el concreto se segrega. Pero fíjense el asunto. Cuestiones constructivas, no de diseño. Si hay que dejar juntas, pues hay que preverlas dónde se van a quedar. Sobre las vigas puede ser un buen lugar. Juntas frías. Las volúmenes a fundir no necesariamente pueden hacer un solo día. Varias etapas. Lo que están viendo es un tope de fundición, aquí están los bastones sobre la viga, se quita, se limpia, se cepilla y siempre va a aparecer alguna grieta ahí, pero en concreto siempre hay grieta. Hay limitación para las dimensiones de las grietas, eso es lo que hacen, limitar sus tamaños, no. Ahí estaba ya alisada, ese es el acabado final, el proceso de alisado de material. La ventaja de eso es que es un procedimiento rápido y a esto ya se puede entrar a trabajar. El control de calidad, AWS de 1.1 esta norma, de la no sísmica, de 1.8 es la sísmica. Bueno, ahí está en esa parte toda la especificación de la soldadura y el chequeo que se le debe hacer. Básicamente uno cada 10 se debe doblar con una grifa o con un tubo. ¿No? Si no se rompe la soldadura, quiere decir que está bien ejecutada. Si se rompe, quiere decir que está mal ejecutada. Después hay que volarse ese elemento. Un poco rústico, pero es así. Aquí está en medio, ellos tienen nieve, entonces tiene que quitar la nieve. No se puede fundir a menos de ciertas temperaturas. Nosotros no tenemos nada de eso. Y estamos en el desierto. Estamos. La construcción compuesta, pues sí, el proceso más el costo de los pasadores, pues no es significativo, pero al final el ahorro se logra en tener secciones más pequeñas. Si las secciones son más pequeñas, se pudiera reducir la altura entre niveles, y el costo de las fachadas o de los poros externos es altísimo. Los costos de aire acondicionado, por volúmenes que se tienen que manejar también, pues, en fin, hay otro tipo de reducciones que se pueden lograr al reducir peraltes de viga. También a veces lo dejan a uno un peralte muy pequeño. El arquitecto tiene de piso a piso una cantidad y necesita el cielo falso a tanto, y para variar estima muy chiquita las vigas y uno que ve qué milagros hace, y entonces esto ayuda. Aquí pudiera ser únicamente en las zonas costeras. De ahí en la ciudad de todo eso no hay ninguna información. Por eso normalmente es el galvanizado, que se vende es galvanizado. El galvanizado no tendría ese problema. Pero sí en las zonas costeras pudiera haber un poquito claro. Los gringos no lo usan, se usa mucho en estructuras de parqueos, por ejemplo. Pero ellos no lo recomiendan en las zonas donde tienen nieve, porque para quitar la nieve hay que usar sales, y los vehículos llevan la sal a los parqueos, y entonces el metal deck se corroe. Entonces ellos no lo recomiendan ahí, pero no es nuestro caso. Ahí usan postensado muchas veces, precisamente para evitar las grietas en el concreto que se vaya dañando. Entonces usan híbridos, ¿verdad? Postensados con vigas de acero y otras cosas. Funciona bien, pero en nuestro medio no es lo que pasa. Siempre pues hay que tener en cuenta en el proceso constructivo el tiempo y coordinar eso con la ejecución. Eso es parte de eso. Vamos a hablar de Campbell y después ya vamos a entrar a los temas ya propiamente numéricos del metal deck. Campbell es inducirle contraflecha a un elemento. La razón de inducirle contraflecha es para poder usar una sección más pequeña. Es decir, si esta sección se iba a deflectar cierta cantidad bajo el efecto de la carga muerta, principalmente la muerta,
¿verdad? Con la contraflecha yo puedo contrarrestar ese efecto, ahorita lo vamos a ver, y entonces reduzco la sección y uso secciones más livianas. Esa es una prensa, es un banco para lograr la deformación en la viga. Se puede hacer básicamente de dos formas. Una es calentándola, ¿verdad? Y la otra es deformándola. Aquí pueden ver la contraflecha en esta viga, ¿verdad? Es bastante obvia, ¿verdad? Es bastante obvia. En los planos estaba indicada, decía 3/4, ¿verdad? Decía Seba, Campbell, 3/4, decía. 3/4 es, si tiran una línea horizontal, es la distancia que tendría que haber entre esa línea horizontal y el patín. Sin embargo, el Campbell, de acuerdo al código de práctica estándar, el 303, se mide en la planta con la viga en la condición descargada sin haber sido transportada. No se mide en la obra, ¿ah? Porque ahí ya varió. Entonces, mucho ojo, ¿ah? Porque las tolerancias del Campbell son bien trucosas, entonces les puede quedar mal. Ahí está el efecto del Campbell, ¿verdad? Es decir, tienen una viga con contraflecha, cuando ustedes funden la losa, esa queda lo más cercano a perfectamente horizontal, porque no hay nada perfecto, ¿verdad? Pero lo más cercano a eso. Y entonces tienen una sección de menor tamaño. ¿Por qué? Porque si ustedes empezaban con este esquema, tenían que tener una sección con mayor momento de inercia para que las deformaciones no sobrepasaran cierto límite. Aquí reducieron ese momento de inercia porque la deformación de carga muerta se compensó ahí. ¿Por qué se usa la muerta y no la viva? Porque la viva es variable. Y la viva que se usa uno en el diseño generalmente es un valor máximo. No es necesariamente el que ocurre. Por ejemplo, diseñamos estas vigas para un cambio con la carga viva de acá de 60 libras pico de abajo. Todas las vigas van a estar para arriba. ¿Sí? Porque esa carga no se va a dar casi nunca. Y si se da es momentáneamente. Y cuando se descarga y que van a estar las vigas moviendo así, se va a agregar concreto. Se hace para el peso propio de la losa, para la carga muerta, sin acabados. ¿Por qué? Porque también eso puede variar. Uno diseña con contrapiso, más piso cerámico, pero son oficinas y las alquilan solo así, y cada quien póngale lo que pueda y lo que quiera. Y ustedes tomaron ese peso, encuentran el cambio, normalmente hagan las vigas al revés. Entonces, es trucoso. Normalmente es el peso de la losa lo que se usa para evitar inconvenientes. ¿Eh? Eso es lo que pasa si no usa uno cambio. Es decir, la viga siempre tiene algo de flexión. Cuando se funde la losa, se debe dejar con cierto nivel de planicidad, el índice de planicidad para las losas de concreto, y entonces hay más concreto en ciertas partes, es bastante razonable. Ese más concreto puede ser un 5%, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de pedir. Desventajas, bueno, no se puede aplicar camber en vigas que sean parte de marcos resistentes a momento, porque si la conexión es rígida, como lo dijimos hace un rato, la viga jamás se va a reflejar para abajo, la viga se va a quedar con la flecha que la dejamos hecha. Entonces, vigas con conexiones rígidas no deben de tener camber jamás. Aquí están las alternativas, bueno, las desventajas, ¿no? Uno es que uno se puede exceder en la contraflecha y pudieran quedar con el nivel de losa los pasadores de corte así vistos, lo cual sería un gran clavo. Y entonces viene alguien y dice, bueno, entonces subamos el nivel de la losa dándole 2-3 centímetros más, sí, pero pues no sé cuántos metros cuadrados, el dinero, y implica otras cosas adicionales, entonces no pudiera caer en problemas de ese tipo. Generalmente con tener bien graduadas las deflexiones, como lo hemos visto, se evita el problema, ¿no? La alternativa es, bueno, uno es tragarse eso, dos es usar secciones de mayor momento de inercia, que es lo que la clase, tres es usar secciones más pequeñas, pero apuntalar. Cuidado con esta, porque apuntalar requiere que los puntales estén hasta que el concreto adquiere el 75% de resistencia, o sea, por lo menos de 7 a 8 días. Y entonces eso puede hacer un proceso constructivo que era rápido, lo puede convertir en lento. Y entonces ya pueden caer en competencia con los sistemas de concreto y resulta que la obra en acero resultó más cara, más lenta, más de todo, porque no se usaron las ventajas del acero. Entonces esto preferiblemente no. Sí se puede, no es prohibido, pero ojo que puede tener un impacto en tiempo es dinero. Lo mejor es el 2, que es lo que hemos hecho, ¿verdad? Es decir, darle un poco más de momento de inercia, calcular las deflexiones para carga muerta más viva y con eso estamos curados. Eso es lo normal. Hay algunos puntales, pues, vean cómo es. Ok, ¿dónde va? Se aplica camber en las vigas secundarias, ¿verdad? Vigas secundarias, vigas principales, siempre y cuando sus conexiones sean articuladas, vigas simplemente apoyadas. Donde no, voladizos, en un voladizo no se puede aplicar camber, en conexiones a momento, en marcos con brezas concéntricas,
Ya no puede tener. Comenzamos un momento. Vigas muy cortas. La regla de dedo es que la longitud mínima de la viga debería ser 20 pies. Vigas de menos de 20 pies no deben de tener cambio. ¿Okay? Problemático. ¿Tienes otro? Esa es la forma de lograrlo por calentamiento. Lo que ven ahí a la derecha en la foto, ¿verdad? Tiene mucha práctica porque no van a quemar la viga, cortarla ni nada, sino que es cierto límite de calentamiento para que la viga se deforme, ¿verdad? Conforme se le aplica el calor. Y eso se mide en campo, ¿verdad? Y perdón, en el taller, con el límite establecido. Esa es una forma. De hecho, no está de acuerdo. Aquí la ven. Están los quemones en la vida, ¿no? Es así. Quiere práctica, quiere ojo, ¿verdad? No porque no la está deformando a ese nivel, ¿no? Ni la soldadura. Tiene una zona afectada por calor, ¿no? El otro es en frío, pero dependiendo de las vigas que quiere uno flexionar, así debe ser la prensa que necesita. Las vigas muy grandes necesitan una prensa con grandes dimensiones. Puede ser, no todo el mundo. Aquí en nuestro medio, hasta donde yo sé, nadie tiene equipo para generar cambio. Hasta donde yo sé, puede sacar el cambio. Las vigas siempre tienen alguna deformación, así que hay que tener cuidado porque esa deformación no se adicione a lo que uno está dándole de camber. El camber se indica en los planos, ¿no? Creo que esta tiene 3/4, esta tiene 4. El camber mínimo es 3/4, no el máximo, pero el mínimo es 3/4. ¿Por qué? Porque es muy difícil lograr menos de eso, entonces no se especifica menos de 3/4. Ese es el código de práctica estándar. Sin embargo, aquí hay un gran problema, y este es uno de los principales conflictos del camber, y es la tolerancia. La tolerancia es media pulgada hasta 50 pies, creo que aquí lo tenía anotada. Media pulgada para elementos de 50 pies o menos, y de ahí sube un octavo por cada 10 pies de longitud. Lo que pasa es que si tiene 3/4 más media pulgada, puede llegar a tener 1/4 de camber y sigue siendo aceptable. Y si ese 1/4 no se compensa con el peso de la losa, tiene lo que mirábamos en los primeros dibujos, donde la viga tiene contrapeso superior. Entonces quiere mucho truco. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es lo siguiente: el camber empezó a agarrar auge más o menos alrededor de los años 70. De los 70 a los 90, más o menos, o 2000. Y la razón de eso es porque al meterle contraflecha a los elementos, pues se reducían sus momentos de inercia y se lograban economías en las vigas de relleno, vigas secundarias. Ok, el problema que han ido generando con el tiempo es, uno, la dificultad en medirlo y en lograr los valores correctos y que las vigas no se vean deformadas al revés. Esa es una, pero la principal dificultad con la que se han encontrado es que los entrepisos no vibran. ¿Y por qué vibran? Porque tienen poca masa. Entonces sucede mucho en centros comerciales y otras cosas. Están ustedes parados en algún lado, pasan y caminando, corriendo, y se siente una vibración bien incómoda. La vibración no necesariamente es un problema, o sea, no implica que va a fallar o se va a caer, necesariamente. Puede llegar a límites en que sí, pero puede hacerla no solo incómoda para los ocupantes, sino que también puede hacerla que deje de ser funcional. Por ejemplo, hay equipo de laboratorio, equipo sensible, que no puede trabajar con estas vibraciones. No funciona, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer problemas. Más o menos del año 2000 para acá, entonces han tenido en Estados Unidos demasiados problemas con vigas con camber, y la tendencia actual de ellos es regresar a no hacerle camber a las vigas. O sea, la recomendación actual, ¿verdad?, el día de hoy es: eviten el camber lo posible. No es una mala solución, funciona, es cosa. Ojo, que no haya un problema de vibraciones, porque esos problemas son bien difíciles de arreglar. Es decir, a veces no tienen solución, porque el problema es la masa que tiene el entrepiso versus la fuente que produce vibraciones, sea persona, sea lo que sea, y agregarle masa no es así de fácil, y además el entrepiso no la resiste. Es un problema bien complicado, no es fácil de resolver. Muchas veces, como digo, no hay solución. Entonces, la recomendación final es, actualmente es, en lo posible, no usar camber. En lo posible. Si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer, pero
La tendencia es esa porque después de 30 años se han dado cuenta que ese ahorro al final es un poco un arma de dos filos. ¿Okay? El costo aquí es aproximado y ese es en Estados Unidos, eso no. El promedio. Aquí logran economías de un 4%, lo cual es significativo. Pero el tiempo, pues hay que tomarlo en cuenta en la fábrica. No. Ok. Entonces, solo ojo, pues, que sí es factible, pero tiene truco. No es de irse de boca así facilito. Cuidado. Puede uno quedar muy mal parqueado si hace las cosas. Ok. Vamos a ver qué pasa entonces con las vigas compuestas, que eso era lo que queríamos platicar. Acá me da solo para que tengan una noción. Vamos a poner la teoría. Bueno, entonces ya lo dijimos, ¿no? La idea es que vamos a poner a trabajar o vamos a considerar en la capacidad de la viga la capacidad de compresión de esa pastilla de concreto que hay arriba de la viga, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar en la capacidad de flexión positiva, básicamente. Todas nuestras vigas, como son gravitacionales y son articuladas, están sometidas a flexión positiva, así que esto aplica, ¿verdad? Una de las ventajas que se logra con esto es que también las vigas tienen mayor rigidez, por lo tanto, sus límites de deflexiones se cumplen más fácil con secciones más pequeñas. O sea, yo puedo reducir la viga, pero al tomar en cuenta ya el momento de inercia de la acción compuesta, eso mejora sustancialmente, mucho más grande, ¿no? Mayor rigidez y mayor resistencia. Eso resulta en menos peralte de elementos, en menos peso de elementos, lo cual al final es reducción en costo. Menos peso, también menos masa, menos resistencia sísmica. La fuerza sísmica es masa por aceleración, es una fuerza inercial. Mientras menos masa tiene la estructura, mejor. Estamos bajando la fuerza sísmica para la cual hay que diseñarla. Entonces, la reducción en el peso de la estructura es beneficiosa siempre, ¿verdad? Y el peralte también, porque deja mayor espacio para instalaciones. Se pudiera reducir la distancia entre niveles, factible, en fin. Ok, ahí tienen el esquema, la viga, su pasador de corte y una losa maciza. Si no hay acción compuesta, no hay transmisión de fuerzas en la interfase concreto-acero. Si ustedes no ponen ningún elemento, no sucede nada ahí, y entonces lo que tienen ante esfuerzos flexionantes es que la viga se comporta como que si estuviera sola, la pastilla de concreto se comporta como que si estuviera sola y puede hasta existir cierto deslizamiento. Cuando uno adhiere este con el otro y va a resistir el flujo de corte, que esa es la fuerza que se va a transmitir de un elemento a otro, el flujo de cortante, entonces en esa acción compuesta todo sale beneficiado. La capacidad flexionante es mucho mayor que la suma de las capacidades individuales que tiene eso. No es igual a, es mucho mayor que. Y el momento de inercia de la sección compuesta es mucho más grande que el momento de inercia de esos dos sumados de una manera simple. Entonces, se logra una gran ventaja. La recomendación es que si estamos usando un metal deck, estamos colocando pasadores de corte, como sección compuesta, está funcionando así, está trabajando así, ¿no? Hay algunos casos en los que uno no lo hace y es cuando duda de quién es el que la va a construir y va a poner los pasadores de corte. Okay. Entonces el metal deck, además de ser una formaleta, sirve para una plataforma de trabajo. Normalmente se diseña sin apuntalamiento, aunque a veces se requiere un apuntalamiento que es solo de 24 horas, ¿verdad? El metal deck es el refuerzo positivo, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? En losas planas ya casi no se manejan, en puentes se usan, no aquí, ¿verdad? En edificios, por ejemplo, aquí estamos viendo. Ok, la siguiente cuestión es cuánto de esa losa es efectivo para trabajar con cada viga. Y entonces ahí el código da básicamente tres parámetros. Uno es un octavo de la longitud de la viga, medida X, centro a centro. Dos es la mitad de la separación entre vigas de cada lado, ¿verdad? Y tres es cuando son de borde, pues en este caso puede ser mayor esta que esta. Es decir, cuánto de la losa está específicamente trabajando con la viga que estamos diseñando. Eso se conoce como ancho. En el caso de las losas macizas, pues la losa de concreto es T por B, es el área que está funcionando. Eso no es lo que normalmente sucede en nuestro medio. Nosotros podemos tener dos casos: que el metal deck vaya paralelo a la viga o que vaya perpendicular a la viga. En las vigas principales, el metal deck puede ir paralelo a ellas.
En las vigas secundarias, el metal deck va a ir perpendicular a ellas. Normalmente, en la mayoría de los casos, nos interesa más en las perpendiculares que en las principales, y esa es la condición, ¿verdad? Entonces, realmente, la porción de concreto que está trabajando es esta. Lo que está aquí abajo no se toma en cuenta. ¿Okay? Solo se toma en cuenta, entonces, lo que hay arriba de la lámina, ¿no? Ese es el espesor que se puede considerar para calcular la capacidad de compresión de esa parte. La parte de abajo no se toma. Esa es la forma en que van las vigas secundarias, y el metal deck va perpendicular a las vigas secundarias. Las vigas secundarias se ponen en las vigas principales. Entonces, la capacidad de momento positivo se beneficia de esa acción compuesta, a momento negativo no, porque la losa está del lado opuesto donde tendrían la compresión. En nuestro caso no tenemos momento negativo porque todas las vigas son articuladas. Y aquí entra otro concepto, que es la acción totalmente compuesta o parcialmente compuesta. Ya vamos a ver las fuerzas que se tienen que resistir. Hay un nivel de fuerzas que depende del aplastamiento del concreto, que es ese punto 85 F'Cab, es la capacidad de compresión del bloque del concreto, o la capacidad de tensión de la viga, que es ASFY. El menor de esos dos es el que está pasando en esa interfase entre la viga y la losa. Si se resiste esa fuerza totalmente con los pasadores de corte, ustedes están logrando una acción compuesta total, completa. Esto es bien caro, bien difícil de lograr, porque esas fuerzas son bien grandes, ¿verdad? El ASFY de la viga es bien grande, ¿verdad? Y la capacidad de compresión del concreto también. Lo normal es usar vigas parcialmente compuestas. O sea, no se logra transmitir el 100% de esa fuerza, sino que un porcentaje de eso. El mínimo que establece el código aceptable, como aceptable, es el 25%. O sea, la acción compuesta parcial no puede ser menor al 25%. Si es menor al 25%, básicamente dice todo. Entonces, normalmente es mayor al 25%. ¿A qué tanto puede llegar? Depende de la cantidad de pasadores de corte que hagan poner. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque si uno quiere llegar a una acción compuesta muy grande, puede requerir tal cantidad de pasadores de corte que la ventaja de haber usado una viga más pequeña se perdió con el costo de los pasadores. ¿Sí? Pasaron. Normalmente, con que haya uno por costilla, va a funcionar bien. Cuando hay más de uno, el cortante es muy alto y entonces eso puede caer en conflicto. Aparte que las vigas tienen que ser grandes para que más pasado. Entonces, normalmente uno por costilla está bien, o uno a cada dos costillas, o sea, 24 pulgadas. A 36 nunca va, a 36 nunca va a llegar a ese 25%. Entonces, siempre van a andar entre 12 y 24 la separación de los pasadores de corte para lograr una acción compuesta parcial. Ventajas, pues el pandeo lateral torsional está totalmente prevenido, ya lo hablamos, y esa es la razón principal de usar este tipo de sistemas, ¿verdad? No hay pandeo del patín a compresión porque la losa lo impide, entonces eso también es una gran ventaja. Entonces, en términos generales, la capacidad del sistema está controlada por el momento plástico. Máximo. ¿Vale? En un momento les mandé entre los correos que les envié en la mañana, tenían unos PDFs con la acción compuesta parcial y total. Estas son el desarrollo de las ecuaciones que se usa para calcular la capacidad de la viga. La primera es cuando uno quiere desarrollar la capacidad total. Piensen que vamos a llegar a la acción compuesta total. Pueden pasar varias cosas. Bueno, el eje neutro plástico, ¿verdad?, de la sección compuesta puede caer en la losa, en el patín de la viga, en el alma de la viga. Mientras más se acerca al alma de la viga, quiere decir que la cantidad de pasadores de corte es menor y la acción compuesta es menor. Cuando la acción compuesta es mayor, puede estar o en la losa, logra transmitir todo, o en alguna parte de la viga. Entonces, lo que hay que hacer es averiguar dónde está para poder calcular correctamente la capacidad de compresión. ¿Seguimos viendo esto? Esto es parecido a lo que han visto en flexión en concreto, así que el primer caso dice, caso número 1, no hay compresión en la viga de acero, quiere decir que el eje neutro está aquí arriba. Para que eso sea cierto, quiere decir que ya no tiene que preseleccionar la viga, ASFY, tiene que ser menor a la capacidad del bloque de compresión, punto 85 F'C, ancho efectivo por el espesor de concreto.
Si eso es menor, quiere decir que la zona de compresión está en la losa y la viga está básicamente en tensión, y entonces se calcula la capacidad flexionante utilizando este modelo. Aquí está la fuerza de compresión en el bloque de compresión, en el centroide del bloque de compresión. A es el espesor del bloque de compresión, a medios es donde está aplicada la fuerza de tensión, compresión, de que es igual a tensión, el elemento está en equilibrio, ¿no? Entonces de compresión igual a la tensión, se encuentra A, por lo mismo que hicieron en el concreto reforzado, y el momento interno o la capacidad flexionante no es más que o la compresión o la tensión por su brazo interno. Como esta es igual a esta, no importa cuál de las dos tomen, por E, esa es la capacidad flexionante interna. Ese es el primer caso. Rara vez sucede. Pero ahí está. Y aquí está la ecuación ya desarrollada, pero básicamente. ¿De ahí qué puede pasar? El eje neutro está en la viga. Ok. Si el eje neutro está en la viga, la primera condición es que ASFY es mayor a este valor. Entonces, al chequear, al tener la viga, uno tiene estos dos parámetros. Entonces, si eso es mayor, que decir, ok, está en la viga. Creo que es si está en el patín o en el alto. Entonces, la fuerza de compresión en la parte de la viga que corresponde es igual a la compresión en el concreto menos ASFY, partido 2. La compresión en el concreto para el caso de totalmente compuesta es .85 P más C de S. Aquí está entonces el área que está en compresión, que no es más que el valor de la fuerza de compresión en el acero dividido PY. Y esa área la dividen por el ancho del patín. ¿Ah? Esa área la dividen por el ancho del patín. Tiene cuánto es este valor vertical. Si este valor vertical es mayor a TF, quiere decir que el eje neutro está en el alma, no en el patín. Entonces, en otro caso, si es menor a TF, quiere decir que el eje neutro está en el patín, en el alma. Eso es lo que está aquí. ¿No? Si el área de compresión es menor que el área de flash, quiere decir que está en ella, en el patín. Aquí está otra vez el desarrollo de las ecuaciones para ese caso. De lo contrario, está en el alma, y entonces es un poquito más complicada la ecuación. Ahí está. El concepto es básicamente. Bueno, esa es la acción totalmente compuesta. Esa no se da siempre. O sea, la cantidad de pasadores de corte es la que limita cuánto puede lograr uno de acción compuesta. Entonces, lo que normalmente se hace es que la capacidad es parcial. La capacidad compuesta es parcial. En este caso, la capacidad está dominada por la cantidad de pasadores de corte tensa. ¿Sí? Eso se conoce como la sumatoria de Q sub n. Q sub n es la capacidad importante de un pasador, la suma de Q sub n es la capacidad de todos los pasadores de corte. Aquí viene muy importante, y es que en nuestro caso siempre tenemos este diagrama de momentos, y entonces suma de Q sub n se hace del punto de momento cero al punto de momento máximo. Quiere decir, pues, L medio. ¿Ah? Entonces, la cantidad de pasadores que se requieren están en L medio de la vida. Esa es la primera condición. Bueno. Si la capacidad en concreto es la suma de Q sub n, entonces uno entra igual en estas ecuaciones y es lo mismo que vimos anteriormente, ¿verdad? Esto es parcialmente compuesto. El eje neutro está en la viga, ¿verdad? No va a estar nunca en la zona de la losa, parcial, ¿verdad? Y entonces igual, al igual que en el caso anterior, solo que ahora la capacidad de compresión es esto, suma Q sub n. Las ecuaciones son las mismas, solo que donde decía capacidad de compresión es este valor. La profundidad de bloque de compresión es más chiquita, ¿verdad? Y con eso entonces se calcula si está dentro del patín, dentro del alma, para eso sirve. Si está dentro del patín, esta distancia y sub 1 que vamos a calcular, que es entre el eje neutro plástico y la parte superior del patín, si es menor a T sub F, quiere decir que está en el patín, si menor a T sub F. Pues el proceso es un poco laborioso, sin embargo es bastante. Y aquí está la capacidad de momento, si no está en el patín, está en el alma, ¿verdad? Y aquí está la capacidad. Ok, la ventaja de esto es que para poder diseñar este tipo de elementos no se necesita hacerlo. Esto se puede hacer si uno hace una hoja de cálculo, eso es la mejor forma de hacerlo, automatizarlo. Pero si uno lo va a hacer manualmente, lo mejor es usar el manual. Y el manual tiene una forma fácil de calcular cosas.
Entonces, la transmisión, lo que necesitamos es transmitir el flujo de corte entre la viga y la losa de concreto. Ese flujo de corte lo transmiten los pasadores de corte. O sea, aquí tienen el par, tensión, compresión en la viga, resultado de la flexión. Entonces, los pasadores de corte son los que sirven para transmitir esa fuerza del concreto hacia el acero. ¿Ah? El concreto que está rodeando el pasador de corte le transmite la fuerza al pasador y el pasador a través de sus soldaduras se lo transmite a la viga. Esa es la forma en que se transmite el flujo de cortante. Por eso todo depende de los pasadores de corte. Todo el diseño depende de eso. Por ahí se empieza. Ese es el flujo de corte que ustedes ya conocen. Es el flujo de corte. La ventaja es que no hay que calcular eso de esa forma, sino que se trabaja en función de eso. Ya vimos. Y de ahí la condición de servicio, pues hay que calcular el momento de inercia de la sección transformada. Normalmente la parte de concreto se transforma a acero, usando la relación modular. El ancho efectivo se usa, para esto se usa también la suma de los pasadores de corte, es decir, si la acción es totalmente compuesta, es así, no es más pequeño todavía, la suma y con eso, entonces, con ese momento de inercia de la sección transformada, se calculan las deflexiones igual, como lo hemos hecho anteriormente. La capacidad de corte, no hemos hablado de corte todavía, pero es la misma para una viga compuesta que no compuesta, porque el cortante está en el alma, no en los patines, así que la losa no le adhiere ningún efecto para eso. Veamos qué dice el manual entonces, cómo esto se convierte en fórmulas, el código primero. Y después vamos a calcular. El capítulo I es el de miembros compuestos, ahorita lo vamos a abrir y lo vamos a ir ojeando. Aquí está lo primero que hay que calcular, es el ancho efectivo de la viga, pero que les dije, un octavo de la luz libre de la viga, la mitad de la distancia para cada. Este es medio lado, es la suma de dos veces esto, es el ancho efectivo total, o la distancia. El menor. Aquí están algunos otros parámetros que están en juego. Uno, el ancho de la base de las costillas no debe ser menor a 2 pulgadas. Normalmente los metales tienen 6. Está bien. El peralte de la losa no debe ser superior a 3 pulgadas. Hemos usado el de 2. Funciona bien. Puede ser el de 1,5, pero está bien. El espesor de concreto que tiene que estar encima de la onda alta siempre debe ser mayor a 2 pulgadas. Este es un requisito de ACI para lograr la integridad del diafragma. Entonces siempre es mayor. El espesor mínimo de losa que tenemos es 4,5. Si esto es 2, normalmente tenemos 2,5. Así que eso se cumple bastante bien. Los pasadores de corte, su longitud no es cualquiera. El recubrimiento de los pasadores de corte es media pulgada. ¿Ok? Entonces la longitud del pasador de corte será la altura total menos media. Por ejemplo, la losa de 4,5 tendría pasadores de corte de 4. Y siempre la cabeza del pasador tiene que estar 1,5 pulgadas más arriba de la onda alta de la losa. Si nosotros aquí tenemos 2,5 menos media, tenemos 2. O sea, en la losa de 4,5 con pasadores de corte de 4, cumplimos con todo ese requisito. Bien importante que se cumpla. O sea, si no nada, o sea, todo eso se tiene que cumplir. ¿Va? Acuérdense que el código no es una recomendación como que hay alguien por ahí. ¿Va? Una recomendación, es una norma. Sí, no es si quiere. ¿Va? ¿Ok? Vale. Veamos la capacidad flexional. 10.90 y 1,67. Ojo, que las capacidades del concreto están hechas para el RPD. El diseño concreto está hecho únicamente para el RPD. Con ASD. Lo primero es, para que la resistencia sea calculada utilizando las ecuaciones que realmente vimos, que lo que toma en cuenta es la distribución plástica de los esfuerzos, que vimos hace un rato, las mismas ecuaciones de concreto, el delta del alma debe ser menor a ese valor. Todas las secciones W que están en el manual cumplen este límite. Hay que tener cuidado cuando uno usa secciones armadas. Cuando uno arma las secciones de placas y por alguna razón tiene ligas de más peralte o algo, con motores muy pequeños, pudiera no caer en eso. Si no cae en eso, no lo pueden usar.
Negativo, momento negativo, normalmente no hay capacidad completa. Eso es lo que acabamos de ver. Y ahí hay algunos parámetros. Y1 y Y2. Ahorita vamos a ver quién es quién. Eso nos va a servir para iniciar. Ok. Y2 es la distancia que hay de la parte superior del patín a la mitad del espesor de la losa cuando la acción es compuesta total, o al centroide, a la media, ¿no? Cuando estamos usando acción parcialmente compuesta, o sea, la suma del curso n. Entonces, al tener el curso n, calculamos A, la profundidad del bloque de compresión. Entonces, este peralte que si fuera dar una losa de 4,5, sería 4,5 menos A medios, sería Y5. Si este peralte fuera 5 pulgadas menos A medios, sería Y5. En esta Y1. Y1 es la distancia que hay de la parte superior del patín de la viga hacia la ubicación del eje plástico. Y entonces en el manual hay 7 ubicaciones. Las primeras 5, igualmente espaciadas, se encuentran de la parte superior a la parte inferior del patín. A ver las tablas. Las tablas hablan de Y1 en la posición 1, 2, 3, 4, 5. A esto es a lo que se refiere. La 7 está exactamente donde la viga tiene un 25% de acción compuesta. Y la 6 está a la mitad entre las 5 y las 7. Entonces, una vez en el manual sabemos con qué cantidad de pasadores de corte llegamos al 25%. No podemos poner menos pasadores de corte, ¿no? Ahí está. Y1 es 0 cuando se transfiere toda la acción compuesta, o sea, la acción de combustión es mayor que la compresión en concreto de la presión. Debido a la capacidad de los pasadores de corte. Los pasadores de corte están normados y no se puede usar cualquier cosa, cualquier variante. Este es Q/N, esta es la capacidad de un pasador de corte. Y esto depende del área del pasador de corte, F'6, el módulo de elasticidad del concreto, este es el aplastamiento del concreto, o la capacidad del pasador de corte en sí. Ahorita vamos a ver quién es cada uno de los componentes. ¿De qué se trata? Este es de acuerdo al número de pasadores de corte que hay por costillas, 1, 2 o 3 máximo, ¿verdad? Y este es de acuerdo a la orientación respecto a la viga, si está en la parte débil o la parte fuerte de la viga. Lo que sucede es lo siguiente: como el pasador de corte solo puede estar, ustedes tienen en realidad el metal deck así, ¿verdad? Y el pasador de corte o está de este lado, o está de este lado, o está unido. Okay. Lo que pasa es que en la colocación a lo largo de la viga, ¿dónde los van a poner realmente? Acá. Este es el metal deck. ¿Dónde los van a poner el campo? Los van a poner todos de este lado, o todos del otro lado, o la mitad de un lado y la mitad del otro lado. Lo que pasa es la cantidad de concreto que hay atrás de este pasador de corte versus la cantidad de concreto que hay atrás de este pasador de corte. Este tiene menos, por eso se le llama la posición débil del pasador de corte. Su capacidad es menor porque hay menos concreto atrás de él. Una parte de la ecuación depende del aplastamiento del concreto. Este está colocado en el lugar fuerte, en la posición fuerte. Tiene más concreto atrás de él. El problema es que en la viga, con este diagrama de momentos, la mitad deberían estar hacia el lado izquierdo y la mitad hacia el lado derecho. Para que tenga suficiente concreto de este lado. En la viga, eso es un embrollo que olvídense que vaya a suceder. Si ustedes ponen esa nota en un plano, no va a ser mucho menos va a poner posición fuerte y posición débil. Van a creer que ustedes fuman a saber. Si ese cuate está terrible. Y la verdad que sí, también lo creo. Bueno, los van a poner al revés. Y ponen los débiles en la fuerte y los fuertes en la débil y se pasearon en todo, como siempre sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcularlos en la posición débil. Simple. Los calculan en la menor capacidad. Y entonces, si lo ponen de un lado lo puso el otro, no importa. No importa. ¿Verdad? Si ponen de un lado y el otro, no importa. Ustedes calcularon todo para la posición débil de los pasadores. Ese es mi consejo. Esa es la forma más práctica de hacerlo y que los pongan de viga, se acabó, van,
sobre metal deck en alguna de las dos, listo, ahí va, y ahí los ponen 4. Olvídense eso. No se van a querer poner a explicarle eso a un soldador porque van a creer que lo están insultando. ¿No? Separación, no más cerca de 4 veces el diámetro, no más lejos de 8 veces el diámetro, no más de 36 pulgadas. Los pasadores de corte que normalmente se usan son de 3/4 de pulgada, es el diámetro máximo. Y aquí hay un requisito importante. ¿No? El espesor del patín de la viga tiene que ser mayor a 2.5 veces 3/4 para que no haya un efecto negativo por la soldadura, o el pasador de corte debe ir directamente colocado sobre el arma. Teóricamente ahí van. La realidad es que ustedes cuando están viendo la losa por arriba solo ven el metal deck, no la viga. Pueden tirar hilos, marcar lo que ustedes quieran, pero hasta ahí, ¿no? ¿Cómo garantizan que cae exactamente aquí? No se puede. La menor viga que cumple con este TF es la 12x19. De ahí todas las demás cumplen. Entonces, cuando usen vigas secundarias, gravitacionales, en acción compuesta, no usen menos de 12x19. ¿Sí? Porque las que son menores a 12x19 tienen un espesor de patín muy pequeño, y entonces si el pasador de corte no está exactamente en el arma, no se logra la acción compuesta. ¿Okay? Es el truco. ¿No? Entonces, 12x19. ¿No? Por eso funciona la acción compuesta en vigas de luces más de pies. Vigas muy chiquitas, que dicen, esa viga luz es pequeña, y una 10x12 funciona. Perfecto, perfecto, está bien, pero no la calculan con una acción compuesta. ¿Ok? Vamos. Yo me puso una línea acá, ahorita vamos a ver. Y la capacidad, vamos a ver. Corteamos. Ok, corteamos, miren. Vamos a ir al manual primero. En la parte de flexión, capítulo 3, parte 3, hay una parte donde están las secciones compuestas. Después de las HSS, viene pipes. Okay. Aquí está, 321. Miren la tabla 321. Puso bien. Esa es la capacidad de los pasadores de corte. No hay que meterse en esa ecuación tan complicada, es simple. El R2 es 65 KSI, porque el pasador de corte es ASTM A107, no es cualquier otra cosa. Puede tener dos condiciones, que están en concreto normal o en concreto liviano. El concreto puede ser 3000 o 4000. Lo único que establece el capítulo I es que la resistencia máxima a compresión debe ser mayor a 10.000. En losas compuestas no vale la pena ni siquiera usar concreto 4000, basta con concreto 3000. No hay deck, esta es una losa maciza, en nuestro caso. De ahí viene el deck paralelo a la viga, normalmente en nuestro caso. ¿Qué? Perpendicular a la viga. Eso es lo que sucede en las vigas secundarias. Y miren, ¿no? Esta es la posición débil del pasador de corte en cada costilla, y esta es la posición fuerte del pasador de corte. Seleccionen la débil. ¿Cuántos pasadores de corte tienen? Normalmente uno. Pueden tener hasta 3, pero 3 quiere decir que el patín de la viga es grande. 10 pulgadas, 12 pulgadas. No una viga de 4 pulgadas. Ojo. 1, 2 o 3. De 3/8 a 3/4. Normalmente es un pasador de corte. En la posición débil de 3/4, su capacidad a corte es 17.2 kilos. Listo, eso resiste 1. ¿Cuántos caben en la viga? Bueno, si la viga tiene 20 pies, está sometida a una carga uniformemente distribuida y el momento máximo está al centro, hay 10 pies del punto del momento cero al momento máximo. En 10 pies hay 10 ondas bajas del metal deck, o sea que no caben más de 10 pasadores de corte por costilla. Lo más que resisten esos 10 pasadores de corte son 172 kilos. Por ahí empieza. Si eso es menor al 25% de la capacidad para acción compuesta, que necesitan más, entonces no la aplican, o le meten 2 pasadores de corte, no resiste el doble, resiste menos, por el efecto de cercanía, o 3 pasadores de corte, 3x12, ¿no? Mi recomendación es no pasar de 1 por costilla. Esa es la primera tabla. Vamos a ir con las otras. Entonces, si quieren, vamos a ir armando el ejercicio.
Este es el diseño de las vigas de entrepiso que yo había hecho y yo había obtenido para mis vigas secundarias 24-55. Mi recomendación con la acción compuesta no se empieza nunca por la acción compuesta. Primero diseña las vigas así como lo hemos aprendido, sin acción compuesta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quieren ver cuál es la sección que funciona si no tomo en cuenta la capacidad de la losa. Y ojo, después de hacer lo que vamos a hacer, la viga que seleccionemos tiene que ser capaz de resistir las cargas de construcción hasta que la losa de concreto tiene ese proporción de capacidad. Y eso puede dominar. Entonces, lo primero que tenemos es un punto de partida. El punto de partida es este. ¿Ah? ¿Qué viga necesito si no considero la capacidad de la losa? 24-55. Veamos a qué la puedo mejorar. Normalmente los ahorros en vigas van a ir en el orden de 1 a 2 grupos de economía inferiores. ¿A qué me refiero? Las secciones están agrupadas por capacidad de economía en las tablas de ZX. Por ejemplo, la 24-55 está en este grupo. Esta es la mejor de este grupo. ¿A qué puedo aspirar con la acción compuesta? A bajarme al grupo anterior. O sea que en vez de 24-55, o sea, 21-55 no logré nada. Solo hay que esperar 18-55, 21-50 o 21-48. Pudiera ser 21-44. O sea, lo más que voy a bajar son un par de grupos. Básicamente estoy en el mismo porque pesa lo mismo. ¿No? Estoy en este. Puedo bajar 1, 2, tal vez 3. Voy a arriesgar con 21-44. Vamos a ir a la mitad. ¿No? Voy a bajar de 55 a 50. 40. Ok, está bien. Es un montón, ¿verdad? La diferencia en peso por la cantidad de vigas por el número de vigas es un chorro. No son centavos. ¿No? Entonces lo primero es a qué puedo aspirar. Es decir, puedo seleccionar alguna sección. Voy a usar la 2144. Entonces empecemos el proceso de diseño. Diseño con sección compuesta. Entonces, lo primero que necesito conocer es el ancho efectivo de la viga. Si quieren, ahora sí, vamos al manual, al código, capítulo I. El capítulo I son elementos compuestos en general. Los elementos compuestos pueden estar sometidos a fuerzas axiales, fricción, cortante, construcciones. Los elementos compuestos ahorita que nos interesan están en fricción. De hecho, en fricción puede haber 3 casos. El caso de las vigas, metal deck, 1. 2, el caso de vigas totalmente embebidas dentro de vigas de concreto. ¿Se puede? No es lo más común, pero se puede. Y 3, secciones rellenas, tubos. Secciones tubulares rellenas de concreto. Los 3 casos están dados acá. Siempre leanlo, ¿no? O sea, yo aquí me paso rápido, pero ustedes lo tienen que leer. Aquí está la limitación del concreto entre 3 y 10 KSI. En nuestro caso, la losa no más de 4. Esto es para las secciones rellenas, las relaciones de capacidad, fuerza axial, no es la que queremos, y la fuerza. Flexión. Y aquí lo dice, ¿va? Vigas compuestas con pasadores de corte, ¿verdad? ¿Sí? Vigas embebidas en concreto, eso refiere con gas o fil, rellenas. Ancho efectivo. El ancho efectivo, ¿verdad? Será la suma de 2 veces el menor de 1/8 de la luz libre, la mitad del espaciamiento de cada lado o la mitad hacia arriba. Entonces, lo primero es ancho efectivo. SB igual a. Entonces, luz partido 8 igual a. Y aquí voy a poner. La otra es espaciamiento. Partido 2, ¿no? Después es por 2, porque es por acá lado. O distancia al borde. En mi caso, la distancia al borde no aplica, ¿verdad? Porque estoy tomando una viga central. Esta no aplica. La luz libre para esta viga es de 36 pies, si mal no recuerdo. Luz libre de 36 pies.
Entonces, luz partido 8. 4,5 para cada lado. El espaciamiento partido 2, el espaciamiento es 10 pies, ¿no? Partido 2 es 5 pies y este no. Entonces, el ancho efectivo va a ser igual a 2 veces el menor de, ¿verdad? El menor entre la luz partido 8 y 9 pies. Ese es mi ancho efectivo de losa de concreto. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, no hables. Pues pasa usted a terminar el ejercicio. Planta. Ese es el ancho efectivo, punto número 1. Ahí está, ancho efectivo. Aquí está el 75% de la capacidad de concreto durante la construcción. Todas las secciones cumplen con esto, así que no me voy a hacer bolas. Vamos a mandar. Voy a ir a la parte de secciones. Aquí donde están las indicaciones del capítulo, siempre dicen ok, bueno, lo que necesito, me voy a ir a la 2144 y les voy a decir. Miren pues, esta tabla está para secciones W con un FI de 50 KSI. Aquí siempre da el momento plástico de la sección para que uno tenga referencia. Aquí está la ubicación del eje neutro plástico. ¿Ah? Aquí está en el top, en la parte superior del patín, en la parte inferior, estos son los primeros 5 puntos, el 7 era el 25% de la capacidad compuesta y 6 estaba entre este y 7. Si se dan cuenta, la forma de entrar a esta tabla es con la capacidad de los pasadores de corte, la suma de Q sub n. Entonces vamos a calcular la capacidad de los pasadores de corte. Entonces lo primero es el diámetro, ¿no? El más usual es el de 3/4, así que pulgada. Y ahora vamos con la cantidad. La cantidad dijimos que es entre el punto del momento máximo y momento cero, ¿verdad? Que son 10 pies. Voy a poner distancia máxima, vamos a poner máxima, o longitud máxima, ¿no? Va a ser la luz libre partido 2, ¿va? O sea, 18 pies es la longitud máxima. Punto de momento cero a momento máximo, en mi caso. Para la cantidad, entonces lo que voy a necesitar es poner un espaciamiento y ver cuántos caben. El espaciamiento puede ser 1 pie o 2 pies, o sea, 12 pulgadas o 24 pulgadas. 36 es el máximo, pero ya no funciona. Si quieren, pongan piedras. Vamos a ver, vamos a hacer algo interesante aquí, con validación de datos. Vamos a poner una lista. Entonces vamos a poner 12, 24 y 36. 12, 24 o 36. Ahí solo escogemos cuál queremos, ¿no? Para que no haya ahí clavos, pulgadas. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuántos van? Esto es aproximado, ¿cuántos caben? Entonces, 18 pies dividido esto, dividido 12, ¿no? Entonces, aquí caben 18 unidades. Si los pongo a 24, caben 9. Voy a dejarlo a 24 solo para que vean qué pasa. Aquí voy a poner Q sub n, o sea, la capacidad
cortante de un pasador. Vimos que la capacidad para el de 3/4 en la posición débil, con las ondas perpendiculares es 17.2 kips. Acabamos de ver. Entonces ahora vamos a poner la suma de kips. No es más que esto por la cantidad de pasados. Y ahí está. Esta es la suma. Este es el siguiente dato que me interesa. Listo. ¿Okay? La profundidad del bloque de compresión es igual a la suma de Q sub N, de acuerdo a lo que vimos en esta. Punto 85 F'(C) de sub E, ¿verdad? F'(C) vamos a usar P sub E es el valor que vamos a poner ahí, son los multiplicados. ¿Okay? Profundidad del bloque de compresión. A es igual a, entonces aquí vamos a hacer suma Q sub N, ya lo tenemos, F'(C), ¿no? Y B sub N. Aquí está en KS6, B sub N, 3 o 4, ¿no? B sub E son 9 pies por 12. Entonces A va a ser igual a la suma dividido .85. Y estas son pulgadas. Sin embargo, no me interesa la distancia A, sino que me interesa la distancia 2, ¿verdad? Este es el metal D. Este es el espesor de la losa, ¿verdad? Este es A, y yo lo que necesito es 2, es este valor. Y es un 2 va a ser igual al espesor de la losa menos A medios. ¿Okay? Ese voy a entrar. Entonces, 2 ¿vale? De la losa a medios. Y aquí voy a poner el espesor de la losa. Entonces está en lo que acabamos de platicar. Estoy regresando ahí. De la losa en pulgadas, yo tengo 4 pulgadas. De la losa en entonces esto va a ser igual de la losa menos a menos. Ahí está. Bueno, si quieren, lo único que me faltó poner aquí es la sección que voy a hacer. Sección 44. Por favor, siempre indíquenme bien claro qué están haciendo y todo eso. Ahí está, sección. Listo. Ahora sí, entonces miren, pues, ¿cómo vamos a entrar a las tablas? Para la sección 2144, la que tengo aquí arriba, aquí tengo y es un 2, 2.5, 3, 3.5, en la página siguiente continúa, yo y sub 2 lo tengo igual a 4.22, aquí puedo interpolar un poquito, 4, 4.5, estoy en medio de estos dos, ¿verdad? Y sub 2, el otro dato que necesito es suma de Q sub N, está aquí. Bueno. Para la 2144, para la cantidad de pasadores, yo escogí ya 154 kips. El mínimo es 162,
Quiere decir que con la cantidad de pasadores de corte que puse, estoy abajo del 25% de la acción compuesta. Necesito poner más pasadores. ¿Verdad? Yo los puse a 24, por eso les digo a 36 nunca funciona. Ok, pongámoslos a 12. Paseamiento 12 pulgadas, esto se sube a 309.60. ¿Así? ¿Ah? 309 está entre este punto y este. El eje neutro está en el alma de la línea. Estoy entre estos dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a interpolar. Tengo suma de Q sub n aquí, suma de Q sub n acá, y tengo una capacidad de flexión integral. Es lineal, es una interpolación lineal. Y tengo la suma de Q sub n. Este es el punto 1. Este es el punto 2. Y aquí tengo el momento 1. Todos estos siempre van en ascenso, ¿verdad? Mi suma de Q sub n está entre estos dos, ¿verdad? Yo estoy en algún punto acá. ¿Ok? Punto A. Triángulos semejantes, ¿no? Este lado, ¿no? Q sub 2. Es a este lado. ¿Cómo? Distribución horizontal primero, ¿no? B. B a qué es igual a suma de Q sub n menos Q1 es a A. Yo quiero A, ¿no? Está. Pero A es esta distancia, ¿no? El momento que yo quiero en el punto N, ¿a qué va a ser igual? Al momento 1 más A. Ese es el valor que yo quiero. No estoy interpolando las tablas. ¿Ah? ¿Ok? Va. Pues pongámoslo aquí. Aquí jalen siempre la tabla, marquen lo que están haciendo. A la primera. Ahí está. Va. Entonces, voy a marcar qué quiero. Yo quiero 309.60. Dijimos que estábamos entre estos dos de acá. Entre estos dos de acá. Ahí está. Entre estos dos. Y para esos dos, que son los de aquí hasta abajo, yo estoy entre 4 y 4.5. Estoy exactamente a la mitad, pues estoy en 4.25. Voy a interpolar ahí. Entonces estoy entre esto. Si quieren, voy a interpolar primero los momentos y esto. Entonces, formación de la tabla. Tengo dos. Y en el momento 1 yo tengo los valores. Esto acaba la mitad. 605, 618. Ah, solo, perdón, aquí le puse 1 al pequeño y 2 al grande. Esos ya son momentos en Gibbs-Pie, ¿verdad? Y aquí tengo 564, 574.
Aquí solo voy a sacar un promedio, porque esto es exactamente la misma. Aquí igual lo puedo interpretar. Aquí siento. Ahí está. Entonces, aquí voy a poner la suma QN. Tengo 357, 259. Así, 205. Así sí. Puse el que corresponde a cargas. Y aquí está. La suma de Q sub n que yo tengo está entre esos dos valores. Aquí está. Entonces, fíjame en yo aplico esto, va a ser el momento menor, ¿no? 569 más, ¿no? Suma Q sub n menos Q sub 1. Por la diferencia de momentos. No la diferencia. ¿Qué pusimos? ¿Qué pusimos ahí? 590, 94. Entonces, en vez de aplicar ese montón de ecuaciones, el código me da el manual. Fácil de saber cuánto resiste, ¿no? 590, 94. Fíjense. Esa sección sola resiste 358 kPa. De 358, al tomarle en cuenta su capacidad compuesta, subió a 590. ¿Cuánto era el momento último que tenía que resistir? Bueno, ahorita lo voy a ver para ver si mi sección resiste. 365.41. Acuérdense que esa sección estaba determinada por deflecciones. Y aquí está mi relación de masa. Punto 62. Quiere decir que la sección está bien. Entonces ya vieron, pude bajar de la 24.55 a la 21.44 solo por haber considerado la acción de la losa. Ahorita vamos a ver deflexiones. Si eso es menor a 0.95, está bien. Vamos con la deflexión. El momento de inercia de la sección transformada. Eso es lo que necesito saber. Por la sección compuesta. Ya está. Cuarto. Nuevamente el manual es el mejor auxiliar para calculados. Pues miren pues. Después de este grupo de gráficas está esto que se llama Lower Bound. Ese es el límite inferior para el momento de inercia. Es decir, uno puede afinar los cálculos y obtener un momento de inercia justo arriba de eso. Pero que vea la tabla es el límite inferior. Su sección funciona con el límite inferior. Adiós. Eso era todo lo que tenía que hacer. Okay. Si no funciona, bueno, pues empiece a apretar la cosa. 21.44. Ahí está. Entonces, ¿cómo entra este? Igual con la suma de Q sub n. Suma de Q sub n en esta columna. Y aquí tengo para Y sub 2. Yo estoy entre la mitad de esto, ¿verdad? Y este es el momento de inercia para el límite inferior de la sección transformada. Solo para que se den una idea de cómo sube, ese es el momento de inercia de la sección sola. ¿Verdad? Miren esto, 1170. Y dependiendo de la cantidad de pasadores de corte, la inercia va bajando, la compuesta es menor.
mayor, es menor. Pero en cualquier caso, 1700 contra 1170, sube un 50%. Y por eso es que puedo usar una sección más pequeña. ¿Ah? ¿Ok? ¿Haremos esto? Y aquí vamos. Entonces yo estoy nuevamente en la 2144 entre estos dos. Y estoy entre, tengo 425, estoy entre 4 y 4, 5. Entonces, y hago lo mismo que hice para momento, pero lo hago para deflexiones. Voy a jalar esto así, información de la tabla, solo que ahora ya sé que estoy calculando. Ok. Esto en vez de ser momentos, son momentos lineales. Tengo 1790, 1800. Estoy bien con todos. Estoy para 357. Aquí estoy 357 y 259 y la suma que tengo es de. Ya todo depende de la cantidad de pasadores de texto. Lo siento. Okay. Entonces, el momento de inercia para mi sección compuesta, 1730, 68, estos dos trabajos. ¿Okay? Y ahora entonces ya puedo chequear las deflexiones, ¿no? Voy a chequear deflexiones por carga muerta y carga viva, como lo había hecho con la viga inicialmente. Ese es el cálculo. El cálculo de deflexiones es lo mismo, solo que ahora ya tengo el momento de inercia más en cuenta. En concreto, hasta 455. 94, en cuenta, el momento de la sección es ahora 1730, 68. Y ahora solo voy a componer aquí. Delta permitido, vamos a ver, en este caso era L sobre 360, perdón, y este es L sobre 240. Ahí está, ¿verdad? Entonces, con esa sección más pequeña, en el otro caso había tenido necesidad de hacer una 24-55 por deflexiones. Al usar la acción compuesta, el momento de inercia sube significativamente, ¿verdad? Y ahora resulta entonces que esa sección es más chiquita, 21-44, está en un 50% en las deflexiones por carga viva y un 65% en las deflexiones carga muerta. ¿Ok?
Entonces, el considerar la acción compuesta me hizo bajar de 55 libras pie a 44 y bajar el pegarte de 24 pulgadas a 21 pulgadas. ¿Ah? Por haberla tomado en cuenta. Por supuesto que vale la pena. Todavía ahí pudiera ser alguien un poco más atrevido y decir, ay, pues yo voy más lejos porque si la sección está en capacidad en un 60% y las deflexiones están, pudiera ser. Aquí lo único que hay que chequear es la capacidad de la sección sola para el caso de carga, el proceso constructivo. Nada más, solo ver que esa viga resista bien el proceso constructivo. Veamos. Y ya, eso es todo. Entonces, lo voy a hacer y después vamos a... Revisión del proceso constructivo. Ahí sí la sección ya no es compuesta, en el proceso constructivo, quiere decir que el concreto no ha adquirido resistencia, por lo tanto, quiero ver si esa sección es capaz de resistir el peso de la losa más la carga viva de construcción sin necesidad de más ayuda. De 10 pies, ¿está bien? De 3. Eso. LB, pues aquí sí tengo que asumir algo, ¿va? Le voy a poner de cantidad de brezas, ¿no? Voy a asumir 2, ¿no? Entonces LB va a ser igual a la longitud dividido la cantidad de brezas más 1, ¿no? LB, pues. Ok, y ahora entonces calculo estos valores, voy a abrir la hojita que hay. La base de datos. 21.40. Lo que pide ese relleno. Voy a poner aquí una SLPS 4. Este y debo ir cambiando lo demás la verdad. 13. Se sumo es 0.23 ese aquí está LP, LR, yo estoy a 12 pies, estoy un poquito abajo del LR, ZX 4.
Muy bien. Dos brezas no funcionan, que voy a poner una breza más. Tres brezas. ¿No? Con tres brezas estoy 9 pies, estoy entre LP y LR. Estoy aquí. Sí, falta. Listo. Ahí está. Quiero ver, voy a repetir con dos brezas. Bueno, con dos brezas funciona. .92 la relación. Bueno, entonces, en conclusión, tomando en cuenta la acción compuesta, capacidad flexionante mejora sustancialmente, una sección más pequeña, 21:44, y está en una relación demanda-capacidad del 62%. Servicio, ¿no? Mejora sustancialmente porque su momento de inercia es mucho mayor, ¿verdad? Y está en un .50 y .67%. El otro en servicio estaba bien al límite, si se dan cuenta, la 24:55 en servicio estaba al 87%. ¿Ya? Mejoré al tomar en cuenta eso. Y proceso constructivo, bueno, pues necesito ponerle dos brezas, o sea, brezado a L tercios, y con eso la sección resiste las cargas de construcción hasta aquí. Ya después de 7 días, ya aguanta lo que sea. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de diseño para acción compuesta? Primero se diseña la viga normal, así como lo hemos visto, ¿no? Sin tomar en cuenta la acción compuesta. Encuentra uno la mejor sección posible. Y de ahí, pues, a un poco de prueba y error, porque no hay otra forma de hacerlo, bajar 2, 3 grupos más o menos. Las reducciones andan del 15 al 30%, por ahí, sin irse muy lejos. La cantidad de pasadores de corte, que nunca sea menor que el mínimo, si no, no se logra el 25% de la acción compuesta. Y eso dicta mucho, ¿vale? Por eso no se puede bajar mucho la sección, ¿no? Okay. No es muy recomendable que piensen en poner 2 o 3 pasadores, eso se deja para las vigas del diafragma o cosas así, las secundarias con esa cantidad de pasadores. No le da. No le da. Vamos. Esa es la acción compuesta. Es mucho más simple, por ejemplo, si uno quiere, pues no, lo ideal es armar una hoja, para eso tienen esos 2 archivos que les di, para poder meter las ecuaciones, y entonces uno calcula todos los casos, y dependiendo si el área 0 por FY es mayor o menor que tal, selecciono una sección y ahí va a cambiar. Esa es la mejor forma de hacerlo. Las hojas salen largas, pues, pero esa es la forma de ensamblarlo, ¿no? O sea, uno debe automatizar sus cálculos, ¿no? Pero eso háganlo ustedes para su después, ¿no? Para la clase, ¿no? Ahí está, entonces uno va metiendo todos los parámetros, un ancho tributario, momento máximo, los datos de la losa, que calcule el ancho efectivo, selecciona una sección, calcula su capacidad, los pasadores de corte, porcentaje de acción compuesta que estoy logrando. Aquí está el resumen. Yo siempre pongo el resumen arriba y de ahí va, ¿verdad? Si el eje neutro está entalado, si el eje neutro está entalado. Y al final, pero eso sale largo, pero vale la pena, ¿no? De hecho, aquí calculo yo el. Vamos a ver. ¿La pregunta? Entonces, miren, pues. En la otra semana tenemos parcial. El parcial trata sobre flexión, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy es válido, así que pilas. Y le digo 8. A la siguiente semana vamos a tener la comprobación de teoría de flexión, ¿no? Ya solo nos queda reporte de acciones compuestas. Ya vamos. ¿No? Así. Empezamos a la hora en punto, así que vénganse temprano. Empezamos. De esos parciales, pues ahí les subí.